Hola, hola, ¿cómo han estado, gente? Los saludamos nuevamente con una presentación. En este caso, continuando al estudio imagenológico de los órganos abdominales, vamos a seguir con las vías biliares. En la anterior presentación conocimos algo del hígado, entonces seguimos en ese tren de las vías biliares. Como es habitual, hacemos el recuerdo anatómico. Es importante tener conocimiento de la anatomía y la secuencia que siguen estos conductos, donde desembocan finalmente y algunas relaciones que tienen. Bien, vamos a dividir a las vías biliares en dos segmentos, ¿sí? Una que está comprendida dentro del hígado, que pertenecen a las vías biliares intrahepáticas. Estas están representadas por el conducto hepático derecho, el izquierdo, que desembocan juntos en el hepático común, que es este. Luego de unos pocos centímetros de trayecto, se va a encontrar con otro tipo de conducto, que es el cístico, perteneciente a la vesícula biliar. La unión del conducto cístico y el hepático común, que ya pertenecen a la vía extrahepática porque queda fuera del hígado, me van a dar origen a un conducto muy importante, que es el colédoco. En gran parte de su trayecto, el colédoco está relacionado con el duodeno, con la primera porción, porque pasa detrás de la porción superior del duodeno. Luego se mete por delante de la cabeza del páncreas y va a desembocar en la segunda porción del duodeno, y va a tener una característica. Se va a unir al conducto pancreático principal o de Wilson, que es este, ya sea poco antes o justo a nivel de la papila duodenal mayor, donde está la ampolla de Vater. Topográficamente, las vías biliares se encuentran en el cuadrante superior derecho del hígado, ¿sí? Ahí estamos viendo la vesícula y el colédoco principalmente. Y aquí estamos viendo un poco más de las vías intrahepáticas. Toda esta ramificación que vemos finalmente van a llegar al conducto hepático izquierdo y al derecho, luego al hepático común, y van a hacer el trayecto que ya hemos mencionado. Esta imagen describe perfectamente la anatomía de las vías biliares. Ha sido extraída de un atlas realmente muy lindo de anatomía, que es el de Prometheus. Si tienen la opción de descargarlo, pues háganlo, porque es muy completo a la hora de observar las imágenes y sus diferentes porciones. En este caso vamos a ver las porciones primero de la vesícula biliar. Y tenemos, primero tiene forma de saco alargado, donde el fondo es es donde termina el saco ciego en realidad, ¿sí? Este es el fondo. Va a estar seguida de un cuerpo alargado hasta llegar al cuello y al infundíbulo, ¿sí? El cuello es la porción más estrecha de todo el saco y va a ser el que preceda ya al conducto cístico, que va a desembocar donde dijimos el conducto cístico, pues en el hepático común, y de la unión de ellos va a salir el colédoco. Y hacia arriba ya vimos que venía el hepático común de los hepáticos derecho e izquierdo. Vean la relación del colédoco, está pasando por detrás del duodeno,
luego se muestra un poquito por delante del páncreas y puede unirse al al conducto pancreático principal o de Wilson, y ambos van a desembocar en la papila duodenal mayor, ¿sí? Y este otro pues es el conducto pancreático accesorio, que de forma independiente puede desembocar un poco más arriba, también en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal menor, que suele ser inconstante. Y este es el sistema de válvulas que regulan pues el vaciamiento de bilis, los diferentes esfínteres. Bien, con la anatomía ya descrita, vamos a pasar a las generalidades, primero de la imagenología, donde nos vamos a valer de diferentes técnicas, principalmente una de las más sencillas, económicas y no invasivas, el ultrasonido. Pero también podemos requerir de la tomografía o la resonancia. Como se darán cuenta, la radiología tiene escaso valor, también en vías biliares. Y estas dos imágenes del medio corresponden a un área que no pertenece al radiólogo, pero que de manera conjunta se trabaja con el especialista, que vendría a ser el gastroenterólogo, endoscopista, ¿sí? Porque tenemos, esta es la famosa ERCP, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y a través de esta misma podemos hacer un ultrasonido endoscópico, que es esta imagen de acá, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo la utilidad de estas técnicas. Y las patologías de vías biliares en imagenología las vamos a dividir en dos grupos también. Las que son obstructivo-inflamatorias, donde vamos a hablar bastante de obstrucción, inflamación. Y en la segunda parte, pues vamos a ver las neoplásicas. Entonces empezaremos con el cuadro más frecuente de toda la patología de vías biliares. Estamos hablando de la colelitiasis, la presencia de cálculos o litos en la vesícula biliar. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Aquellos relacionados con la ingesta alta de grasas, carbohidratos, que van a pues desencadenar en la obesidad, enfermedades hemolíticas, claro que sí, también la pérdida de peso, sobre todo obesos mórbidos o de tercer grado que han perdido bastantes kilos, es un factor de riesgo. La nutrición parenteral también a largo plazo, pacientes postrados que no pueden alimentarse por vía oral, entonces también es un factor de riesgo. El embarazo y aquellos tratamientos que incluyan hormonas estrogénicas también, y siempre hay factores genéticos asociados. ¿En qué consiste? La presencia de cálculos o piedras, coloquialmente como se conoce, ¿sí? Porque lito viene de piedra, donde en el ultrasonido, que hemos dicho es el estudio que tal vez más nos va a ayudar para este efecto, miren, nos va a mostrar primero una parte de la vesícula que se ve hipo o anecogénica, ¿sí? Cuando es totalmente negra, y miren, va a haber cálculos alineados a lo largo del borde de la pared, y va a haber un signo característico infaltable en el ultrasonido cuando evaluamos patología litiásica, y es esto: por debajo de los cálculos se pintan las sombras acústicas, ¿sí? La densidad pues se ve como una sombra por la presencia de estos cálculos. Este mismo paciente a la tomografía, miren cómo se ve, tengo un corte axial, y para no perderme, ¿sí? Empiezo por lo que sé, tengo a la vértebra, la esfera casi perfecta que está delante,
siempre va a ser la aorta. Un poco hacia nuestra izquierda del evaluador, sería derecha del paciente. Más ancha voy a encontrar a la vena cava inferior. Tengo al hígado y aquí está la vesícula biliar. Y miren la cadena de cálculos biliares que se pinta en la vesícula biliar. Se ven hiperdensos generalmente, pero también tenemos otra variante que vamos a ver en esta imagen. Entonces, hablando un poquito de los antecedentes también, los cálculos en su gran mayoría, un 70%, contienen colesterol y calcio. ¿Sí? Por eso la obesidad y todo lo que tenga que ver con hipertrigliceridemia está asociada a la presencia de cálculos biliares. Entonces tengo esta tomografía, cuerpo vertebral, aorta, vena cava inferior, todo eso es el páncreas. Estos son los riñones, por ejemplo, que están con contraste, por eso están brillando de esa manera. Y tengo a nivel del hígado a la vesícula. Y miren, hay una especie de anillo de pequeñas lesiones hipodensas. ¿Sí? Que están formando una esfera ahí. Como es un corte axial, corresponde a la vesícula, y en este caso la tomografía me dice que estos cálculos evidentemente son de calcio y colesterol, porque no puede faltar ese componente, pero que en su interior están vacíos, contienen aire. Entonces ese es el aire del interior de los cálculos, que puede ser evidenciado por la tomografía. Esta es una resonancia, en T1 se llama la variante, donde tengo la vesícula biliar que parece que se le hubiera administrado contraste, pero no es así. Esta imagen hiperintensa va a contrastar con esta pequeña esfera hipointensa en resonancia, que me indica la presencia de un cálculo muy cerca del cuello de la vesícula biliar. Esa es la colelitiasis. Entonces, hablando ya del ultrasonido, es el método de elección por la gran especificidad y sensibilidad. Miren, mayor al 96%. El único factor sería, por ejemplo, la falta de experiencia del ecografista o un grado de obesidad realmente alta en el paciente. Es económico, es no invasivo y es rápido. Entonces, puedo tener una imagen única, grande. Aquí está el cálculo, que está ocupando la parte media del cuerpo. Aquí está el fondo de la vesícula, este es el cuerpo y aquí está el cuello. Entonces, tengo el cálculo y ¿qué signo era? Por detrás del cálculo, la sombra acústica. En este caso, tengo ligero engrosamiento de la pared. En condiciones normales, el grosor de la pared del cálculo de la vesícula es de 2 a 3 milímetros. Aquí hay un poco de engrosamiento. Todo engrosamiento de pared se asocia a inflamación. Entonces aquí hay dos cálculos, o parece uno fusionado, ¿sí? Que también me va a dar la sombra acústica. En este otro caso, tengo todo el fondo libre, parte del cuerpo, y los pequeños cálculos me van a dar una gran sombra, el cúmulo de ellos, muy cerca del infundíbulo y del cuello de la vesícula. Cuando producen obstrucción o hay riesgo alto de obstrucción, pues se procede a la extracción quirúrgica, que es la colecistectomía, y miren, puede quedar de esta manera, ¿no? Es una fotografía real. La tomografía no tiene demasiada importancia porque generalmente la ecografía es suficiente, pero la tomografía puede decirme que contienen gas en su interior. Cuando tenemos al cálculo y vemos una imagen central hipodensa,
¿no? Me está diciendo que que son cálculos que contienen gas en su interior. Otra entidad que no puede pasar separada a la litiasis es la colecistitis, de la cual tenemos dos tipos, ¿no? La litiásica, que se asocia a la presencia de cálculos, como hemos ido viendo, y vamos a ver otra forma no litiásica. Aquí describimos primero la litiásica. Para ambos tipos va a haber un signo de Morphy sonográfico. ¿Qué quiere decir esto? Debemos recordar el signo semiológico de Morphy, aquel que evalúo con las manos cuando estoy examinando abdomen. Si recordamos un poquito, consiste en que el paciente inhala profundamente, retiene el aire y nosotros hacemos una digitopresión en el hipocondrio derecho y el paciente refiere dolor, ¿sí? Va a ocurrir algo similar, va a haber dolor en ese punto cístico, pero con el transductor, es decir, al momento de hacer la ecografía. Un signo importante que no debemos olvidar es evidentemente este signo de Morphy sonográfico. Va a haber distensión obviamente, pero el engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros. No siempre el cálculo me va a dar inflamación. Aquí estamos hablando de la colecistitis, de la inflamación. Entonces miren esta pared totalmente engrosada hasta mayor a 5 milímetros, es más o menos esto, y aquí está el cálculo, ¿sí? Entonces es una colecistitis litiásica. A veces puede engrosar solo el segmento donde está el cálculo y no toda la vesícula, como vamos a ver en alguna otra imagen, ¿sí? Pero aquí hay un poquito de engrosamiento en relación al resto del cuerpo. A la tomografía va a haber este mismo engrosamiento mayor a 3 milímetros. Miren, tengo los márgenes de la vesícula. Disculpen, esto es el mouse, no es el pulso por si acaso. Donde puede ser a expensas de la mucosa. Hay un realce de la mucosa, ¿sí? Hay un halo ahí hiperdenso que pertenece a la mucosa. Entonces, si esta es la mucosa, me está diciendo que está engrosada la pared y que obviamente hay inflamación. Lo mismo veo acá y en esta otra imagen, ¿verdad? Realce de la pared o de la mucosa. Este borramiento de la grasa perivesicular, ¿en qué consiste? En condiciones normales, una vesícula no inflamada está rodeada de grasa perivesicular, pero la inflamación de la vesícula va a hacer que ésta ocupe un mayor espacio y por lo tanto me va a borrar o me va a sobreponer a esta grasita que debería estar presente. La resonancia es más sensible para la inflamación que para la fibrosis. Entonces, este es en T1 y este es en T2, se llama la técnica. Me va a mostrar el engrosamiento también de pared en relación a la vesícula. Y en la colecistitis alitiásica, aquella que no tiene cálculos. Tengo el ultrasonido. En este caso, miren, tengo el realce de la mucosa, tengo el engrosamiento de la pared, pero no tengo el cálculo. No hay el cálculo que me dé la sombra acústica, ¿sí? Porque no existe el cálculo en este paciente, pero sí hay la inflamación. La causa de obstrucción puede ser otra, puede ser una estenosis, algún defecto congénito, pero no es el cálculo. Engrosamiento de pared nuevamente, y aquí estoy viendo un poquito de barro biliar, ¿sí? Se llama barro biliar en realidad es un precedente del cálculo, ¿no? La presencia de barro biliar igual puede hacerse evidente al ultrasonido, pero
como la densidad no es tan alta, no me da sombra acústica. A la tomografía lo mismo, hay aumento de tamaño de la vesícula biliar, pero miren, la densidad es uniforme porque no hay cálculo en su interior. Y aquí tenemos una radiografía simple, que en realidad es inútil pedir, ¿sí? El médico ya con relativa experiencia, ni siquiera se necesita saber demasiado. Cuando hay un paciente con alta sospecha de patología biliar, no perdemos el tiempo pidiendo rayos X, que generalmente no hay a veces en los servicios de emergencia ahí a la mano. Entonces sí podemos disponer del ecografista o nosotros mismos hacer la ecografía, y a veces esta es suficiente para tener el diagnóstico. Muchas veces cuando tenemos el diagnóstico por radiología es cuando estábamos estudiando otra patología o hemos pedido la placa por otra causa, ¿no? Y ahí de manera circunstancial evidenciamos un aumento de tamaño. Una complicación de la colelitiasis es el síndrome de Mirizi, ¿sí? Así con doble Z como pizza. Síndrome de Mirizi consiste en lo siguiente. El mecanismo es muy sencillo de explicar. Existe un cálculo en la vesícula que está impactado o enclavado, se llama, a nivel del cuello. Entonces, independientemente de que haya o no cálculos en el cuerpo, este cálculo está impactado en el cuello y no puede atravesar, porque muchas veces si es pequeño, el cálculo puede atravesar hacia el colédoco y hasta el duodeno, pero en este caso se impacta, se enclava, y mire, me va a engrosar la pared adyacente y esto me va a empujar paredes vecinas. ¿Y a quién pertenece esta otra pared? Pues al conducto hepático común, el cual se va a obstruir no porque éste tenga un cálculo, sino porque este cálculo biliar de la vesícula ha causado inflamación y está cerrando el trayecto. Por lo tanto, el hepático común y los hepáticos derecho e izquierdo van a presentar dilatación, distensión. Y esto va a cursar con ictericia y dilatación de vías intrahepáticas, como voy a ver a continuación y voy a describir. Esta imagen de la izquierda es muy completa. Se la recomiendo junto con la imagen anatómica de vías biliares, porque esta es una ERCP. Es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde por vía oral, esófago, estómago, llegamos hasta el duodeno. Miren el número 8, por ejemplo, es una imagen hipodensa que corresponde, o bueno, radiolúcida, que corresponde al fundus gástrico. Entonces, aquí está la densidad del estómago y llego al duodeno. Y el duodeno contiene gas, ¿sí? Contiene gas en su interior, por eso es que se ve así oscuro, radiolúcido. Y este es el endoscopio, el número 1. Llego al duodeno, a la segunda porción concretamente, y puedo continuar el trayecto con un trocar mucho más fino. Puedo administrar contraste a este nivel para que en forma ascendente me vaya marcando y pintando las vías biliares, de modo tal que voy a tener el número 2. ¿Qué órgano alargado se encuentra aquí? El páncreas. Por tanto va a ser el conducto pancreático principal. Luego inmediatamente va a estar el colédoco hasta el punto donde se une el cístico, que es el número 4, con el número 3, que es el hepático común. Justo para penetrar en el hígado, el hepático común se divide en los derechos con el número 6, ¿sí? Para los diferentes segmentos del lado derecho.
Y con el número 5, el hepático izquierdo para los diferentes segmentos también del lado izquierdo. Como el 4 era el hepático, el conducto cístico, pues voy a tener aquí, más atrás, a la vesícula biliar con el número 7. Entonces, de esa manera, la ERCP me permite marcar el trayecto de las vías biliares y ver el sitio de obstrucción o dilatación. Y en el síndrome de Medici ocurre lo siguiente. Entonces, esta es una imagen normal y este es un paciente con síndrome de Medici, donde tengo el endoscopio, he llegado a la segunda porción y aquí está el colédoco. Este es el colédoco. Va a llegar a nivel de la unión del hepático común, que es este. Miren, ya está siendo empujado por el cálculo. Esta L que estamos viendo acá es de lito. Y el cálculo, el lito, está aquí, empujando a la luz del hepático común. Y va a causar dilatación de los hepáticos izquierdo y derecho. Y a nivel intrahepático lo mismo. Ese es el síndrome de Medici y esa es la ERCP en uno de sus tantos usos diagnósticos. Aquí estamos viendo las tres primeras imágenes, son en resonancia magnética. La última es una tomografía. Esta primera es una técnica especial que se llama colangioresonancia, donde no voy a precisar del método invasivo, ¿sí? La técnica misma de estudio me permite ver el sitio de obstrucción en el síndrome Medici. Este filamento delgado es el pancreático principal. Justo encima de este, un poco dilatado, miren el colédoco. Este es el colédoco y está yendo en forma ascendente. Y miren cómo el colédoco deja de pintarse, deja de verse la imagen hiperintensa y se continúa aquí. Entonces, este es el cístico y de este sitio de obstrucción asumimos que aquí está el cálculo. Continúan el hepático común, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Angioresonancia. Aquí directamente me está mostrando hipointensa el sitio de obstrucción, el cálculo. En T1, en T2 me muestra hiperintenso. Y la tomografía me muestra dilatación o inflamación de la vesícula con presencia de cálculo. Vayamos a ver la obstrucción a nivel del colédoco, lo que se conoce como coledocolitiasis. No es otra cosa que la presencia de cálculo a nivel del colédoco, que era este, ¿verdad? El 95% de las coledocolitiasis se asocia a colelitiasis. Solo el 5% es un cálculo de novo, es decir, que se origina en el propio colédoco, o es post-colecistectomía, ¿sí? Entonces, la gran mayoría, prácticamente 9 de cada 10 pacientes, tienen antecedentes de colelitiasis. Pueden cursar asintomáticos, sobre todo mientras no obstruya al conducto pancreático principal. En el momento que ocurra esto, ya estamos frente a un problema porque el paciente va a desarrollar pancreatitis aguda y es así que es sintomática, produce mucho dolor y pues la respuesta del paciente puede ser variable. Esa es una de las complicaciones. La otra es la infección e inflamación del propio colédoco, lo que se conoce como colangitis. En esta imagen estamos viendo el ultrasonido de una coledocolitiasis, lo cual no es habitual, porque el colédoco, al estar en relación con el duodeno y en un nivel inferior,
Está rodeado del gas duodenal. Entonces, esto dificulta el estudio ultrasonográfico. Si el paciente es delgado, si contamos con un buen equipo y un buen ecografista, sí podríamos acceder. Y en ese caso estamos viendo el colédoco, no hay dilatación, no hay distensión ni engrosamiento aparentemente, pero sí hay cálculo. Y cuando hay cálculo buscamos la sombra acústica, ¿sí? A la tomografía, nuevamente voy por lo que sé, vértebra, círculo casi perfecto, aorta, hacia la derecha del paciente, vena cava inferior, aquí está el páncreas, y miren este puntito, este es el colédoco, y este puntito que voy a pintar de rojo en este momento es el cálculo en el colédoco. Y el contraste en fase venosa, pues me está marcando también ahí. La coledocolitiasis puede tratarse perfectamente con la ERCP, que no solo me diagnostica. Miren, he hecho la administración de contraste, ese es el colédoco y puedo ver la presencia de los cálculos ahí, obstruyendo y dilatando el colédoco. Con esta misma técnica puedo hacer litotripsia y eliminación de los cálculos, y también la ecografía endoscópica. Me permite ver la luz del colédoco, que es esta, y ver más concretamente el sitio y el grado de obstrucción. Nuevamente tengo un ejemplo de colangioresonancia donde me está marcando el sitio de obstrucción en el colédoco, ¿sí? A nivel distal en este caso. La tomografía también me muestra y la resonancia en T2. Una de las complicaciones de la coledocolitiasis hemos dicho que es la colangitis. No es otra cosa que la infección e inflamación en sentido ascendente de la vía biliar, principalmente del colédoco. Entonces, la presencia de cálculo y obstrucción en el colédoco es un foco ya de colonización de bacterias. Y cuando éstas se instalan y colonizan, pues en forma ascendente van causando infección y sintomatología. Y tenemos una triada clínica para la colangitis. Es la triada de Charcot. Como estamos hablando de un proceso infeccioso agudo, obviamente va a haber fiebre, va a haber dolor en fosa ilíaca derecha, perdón, no es fosa ilíaca derecha, es hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho. Y obviamente va a haber ictericia, sobre todo a expensas de la bilirrubina directa. La forma grave de la colangitis suma a esta triada de Charcot otros dos elementos. ¿Cuáles son esos? Hablamos de shock séptico, es decir, estas bacterias van a llegar al torrente sanguíneo, lo van a colonizar y van a invadir múltiples órganos. Y también va a haber alteración del estado de conciencia producto de este shock séptico. El colangiograma me va a marcar una dilatación y ondulación, como estoy viendo en este esquema. Va a haber una ondulación de la vía biliar. Entonces, el antecedente era una coledocolitiasis que me va a ondular las vías biliares, ¿no? Signos radiológicos de colangitis. Bien, hasta ahí las patologías obstructivas inflamatorias. Ahora vamos a entrar al grupo de las patologías neoplásicas.
Y empezamos con el colangiocarcinoma. Este es el tumor hepático, el segundo tumor hepático más común. Decimos hepático porque, como vamos a ver, el tumor se puede originar en el epitelio de vías biliares intrahepáticas y también extrahepáticas. Solo está detrás del hepatocarcinoma. Un dato que debemos tomar en cuenta. Los carcinomas de vías biliares son sumamente agresivos. ¿Sí? Todos ellos, no importa a qué altura se encuentren, son sumamente agresivos. De modo tal que la sobrevida después del diagnóstico, miren, es de 6 hasta 12 meses máximo. Cuando ha dado sintomatología, cuando se ha diagnosticado, lamentablemente ya no queda mucho tiempo para el paciente. Entonces se recomienda a los familiares cumplirle sus deseos y caprichos y todo eso que se hace. Que de hecho no va a tener muchos porque miren, ocurre principalmente a partir de la 7ª década de vida. Pacientes muy idosos, donde probablemente ya tengan otras patologías de base. Entonces es sumamente agresivo cualquier carcinoma que tenga origen en las vías biliares. Es relativamente un poco más frecuente en varones. El 95% de ellos son colangiocarcinomas. Perdón, adenocarcinomas. Vamos a ver esto. Y según su ubicación en las vías biliares, vamos a tener dos tipos. El colangiocarcinoma extrahepático, donde van a estar la mayoría de los colangiocarcinomas, el 90%. Este se subdivide en dos. El más frecuente de todos y de lejos, el perihiliar, hasta el 70% de los casos. En este caso se llama tumor de Klatskin. ¿Sí? Tumor de Klatskin. Y a nivel distal, es decir, solo en colédoco, un 20%. Y en 10% de los casos ocurre dentro del hígado, es decir, en las vías intrahepáticas. Aquí tenemos un esquema de los tres. 10% de los casos intrahepático, 70% de los casos extrahepático perihiliar, alrededor del hilio o del porte hepático, y 20% en colédoco, es decir, distal. Aquí está el esquema, pues con otro tipo de imagen: intrahepáticos, perihiliares y extrahepáticos o distales. ¿Qué vamos a encontrar en el carcinoma, en el colangiocarcinoma intrahepático? Podemos empezar con un estudio ultrasonográfico, donde vamos a ver dilatación de vías biliares. ¿Sí? Estas son vías biliares dilatadas. Este es el resto del parénquima hepático. Hasta ahí, la causa de dilatación puede ser cualquiera, ¿sí? Solo con ultrasonido ya no va a ser suficiente el diagnóstico, porque hay otras patologías que me pueden dar esta dilatación. Entonces, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir una tomografía, que es el siguiente paso. Puedo administrar contraste por vía arterial, y de hecho esta es una tomografía en fase arterial, donde la aorta queda sumamente brillante, y aquí es el sitio de carcinoma, que está abarcando también parénquima hepático, y estos son vasos neoformados en el carcinoma, ¿sí? Y en fase venosa pues se va perdiendo y mimetizando con la densidad del parénquima hepático. Cuando hago la resección quirúrgica puedo encontrarme con dos tipos de imágenes. Primero, este de arriba, miren, hay destrucción, dilatación de las vías biliares, queda totalmente desconfigurada, pero el parénquima hepático queda sin mayor daño, ¿sí? Porque el cáncer es de vías biliares, pero en este caso ha llegado a abarcar incluso parénquima hepático, ¿sí?
Recuerden que la sobrevida es muy baja y pues cuando se puede resecar el segmento se lo hace, y si no, pues ya no queda nada que hacer. De los extrahepáticos, que representan el 90%, el periiliar representa un 70% aproximadamente. Es llamado también tumor de Klatskin, hemos mencionado. Como su nombre lo indica, va a ser a nivel del hilio hepático. Puede ser conducto hepático común y el origen de los hepáticos derecho e izquierdo, ¿sí? Esa es su zona de elección. Va a haber también dilatación de vías biliares, pero a la altura del hilio. Esa es la característica. Entonces, cuando realizamos una tomografía en el paciente, ya en la práctica real, no disponemos de 2 o 3 imágenes. Tenemos todo un mapa completo de diferentes niveles del corte del paciente, y también tenemos la opción de hacer una reconstrucción coronal o sagital, si fuera necesario. Y en el distal, pues como su nombre lo indica, va a afectar sobre todo a nivel del colédoco hasta su desembocadura en la ampolla de Vater. De hecho, este es un duodeno ya resecado quirúrgicamente. Miren las válvulas conniventes de la mucosa. Y aquí está, bueno, aquí estamos viendo la ampolla de Vater con su papila duodenal mayor totalmente desconfigurada, ¿no? Porque el cáncer, el colangiocarcinoma, ha llegado a este nivel, es un nivel muy inferior, y ahí se llama ampuloma. Cuando llega a la ampolla se llama ampuloma, ¿sí? Y esta imagen es muy bonita porque esquematiza todos los niveles de formación del colangiocarcinoma, desde el intrahepático, ilear, colédoco-distal, hasta el ampular, que es el que estamos viendo ahora, incluso el último que veremos hoy, que sería el carcinoma de vesícula biliar. Entonces, muy esquemática esta imagen para poder recordar los niveles del colangiocarcinoma. A nivel de la ampolla, puede producir pancreatitis, puede invadir la cabeza del páncreas. Entonces, una característica en esta imagen es que, miren, estoy viendo metástasis en el hígado. Ya, paciente terminal, obviamente, dilatación de vías intrahepáticas, y a la resección quirúrgica tengo otra vez el duodeno, aquí están sus pliegues. Esta es la cabeza del páncreas que ha sido extraída también, el pancreático principal, y aquí está la desembocadura. Ese es el ampuloma. Finalmente, carcinoma de vesícula biliar. No hay mucho que explicar aquí. Es el quinto tumor gastrointestinal más común. Y hablando solo de los tumores de vías biliares, este es el más común. Pero hay predilección en las mujeres. La prevalencia es de 3 a 1. También a partir de la séptima, octava década de vida. Al momento del diagnóstico, los tumores son irresecables. No solo por la complejidad, sino también por la edad. El 60% de ellos se encuentra en el fondo de la vesícula. Y 9 de cada 10 pacientes diagnosticados muere en el primer año del diagnóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedente de litiasis y tabaquismo. Y si el paciente ha tenido colangitis esclerosante, quiste colédoco y también factores genéticos asociados. Esta es una tomografía y miren, en el fondo de la vesícula una imagen de densidad variable, márgenes mal definidos. Recordemos que en imagenología los márgenes mal definidos son signos de mal pronóstico. Clínicamente, ¿cómo podría sospechar?
si el paciente tiene antecedente de litiasis, si ha tenido colecistitis, obviamente pérdida de peso, que es propia de todos los tipos de cáncer, o por lo menos la mayoría de ellos. Y cuando está totalmente avanzado, voy a encontrar dos signos característicos. La llamada adenopatía periumbilical, porque es un tipo preferentemente de adenocarcinoma, ¿sí? Que afecta ganglios. Entonces, va a haber una adenopatía periumbilical, el nódulo de María José, como se conoce, ¿no? Aquí la pingüinita de referencia, este es el ombligo y puede haber un nódulo ahí periumbilical. O cuando este nódulo es a nivel supraclavicular, se llama nódulo de Virchow. Son signos clínicos visibles del carcinoma vesicular. El ultrasonido me ayuda. Aquí estoy viendo la vesícula biliar, ¿sí? Aquí está. Estamos pintándola, ocupando no solo el fondo, sino también parte del cuerpo, márgenes mal definidos. Y miren un cálculo. Entonces hay antecedente de litiasis. El cálculo me da la sombra, el tumor no. Puede haber engrosamiento de pared por el proceso inflamatorio que causa. Otra vez, márgenes mal definidos, densidad variable. En la tomografía, aumento de tamaño por la inflamación que produce, cálculo y densidad variable. Entonces, esas son las patologías en imagenología de las vías biliares. Espero que se haya entendido y nos vemos la siguiente con páncreas. Gracias por su atención.